El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad les digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender más claramente la palabra del Señor hoy, el magisterio de la Iglesia nos ayuda con la autoridad que Dios le ha dado para interpretar correctamente la palabra del Señor. El catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo pues toda la enseñanza tradicional de más de 20 siglos, incluyendo la del Concilio Vaticano II, cuando habla del 9º mandamiento y el 10º, nos habla de la correlación que tienen los dos. Para protegernos esos 2 mandamientos de la concupiscencia de los ojos, de la concupiscencia de los sentidos, de la concupiscencia de la carne, que son apetitos desordenados que nos llevan a caer en 3 pecados gravísimos que nos apartan inmediatamente de Dios. El primero, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, o más bien lo habla en sentido más positivo, dice que la pureza del corazón va dirigida a 3 dominios en el hombre, que terminan ajustando su inteligencia y su voluntad a la santidad de Dios. ¿Y cómo se ajusta para poder tener el corazón puro del que habla hoy el Salmo 23? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Con lo que está diciendo el libro del Apocalipsis podríamos decir, ¿quiénes podemos entrar en esos 144,000 que cantan un cántico nuevo, que están salvados, que viven en la santidad de Dios, en la plenitud de Dios y en la alegría de Dios? ¿Quién puede participar de esta justificación que Cristo le da a esta mujer viuda por la actitud que ha tenido de dar no lo que le sobra, sino lo que le hace falta para vivir? ¿Cómo podemos llegar nosotros a eso? Dice el Catecismo que va referida a esta santidad a 3 dominios. El primero es el dominio de la caridad. Dios nos ha dado afectos para amar, nos ha dado facultades para amar, nos hizo seres sexuados, masculinos y femeninos, con un impulso muy grande a dar afecto, a transmitir afecto, a comunicar afecto. Pero esa primera orientación de nuestro corazón, del afecto por ser hombres, por ser mujeres, tiene que estar dirigida a Dios, como se lo enseña el Señor al escriba: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu ser. Cuando la caridad a Dios, el amor a Dios, el impulso del corazón, de la mente y de todas las fuerzas del ser no están dirigidas totalmente a Dios y nuestros impulsos están más desorientados a otro, es un pecado que el Antiguo Testamento lo encerraba como pecado de fornicación. De hecho, no solamente
se faltaba el adulterio con estar casado en el Antiguo Testamento, o cometían pecado de adulterio los que estaban casados. El Señor enseña a través de los profetas cómo se comete adulterio contra Él, dando el amor y las fuerzas de nuestro ser a otras criaturas. Había otro pecado gravísimo que era el pecado de la idolatría. Poner la esperanza de nuestro corazón y de nuestra vida en las personas, en los lugares, en el dinero. Por eso esta viuda del Evangelio es tan ejemplar. Porque no tiene puesta su esperanza ni siquiera en esas 2 monedillas que tiene, las entrega. Su esperanza está puesta en el Señor. Su esperanza está puesta en Dios. Y un corazón que todavía depende de lo humano es un corazón prostituto. Un corazón que todavía hace cosas y maniobras para tener aceptaciones humanas. Es un corazón adúltero. El Señor se lo enseña a Oseas, mandándolo a que se case con la mujer más pervertida del pueblo. Ve y busca a la más degenerada. Y se casa con ella. Y efectivamente tiene hijos con ella. Y después de que tiene hijos con ella, ella va y lo traiciona, le es infiel con otros amantes. Eso mismo han hecho ustedes conmigo. Se lo enseña al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Cuando le habla de aquella doncella que él desde pequeñita, antes de su nacimiento, cuidó, protegió, veló por su bien, la adornó, la vistió, la decoró como toda una doncella pura, casta. Y cuando estaba en el furor de su belleza, incluso Ezequiel utiliza una expresión de su laxivia. En ese impulso de dar amor, fue y se entregó a otros amantes. Y después estos amantes la dejaron tirada. Y el Señor le dice: ¿por qué no vas y los buscas para que te den el consuelo que estás necesitando? ¿Cómo vivimos muchos hoy? La gente está carente de afecto, de amor. Pero ¿saben qué es lo más grave? Por tener amor, está pagando el precio que sea. Hasta traicionar a Dios, si le toca, con tal de que no lo desprecien, de que le hagan cara simpática, de que le acojan. La gente se prostituye hoy dentro de la iglesia. Y vienen, por eso el dominio de la caridad a Dios y luego al prójimo, porque al prójimo tenemos que amarlo como Dios lo ama, no como el prójimo quiere que nosotros lo amemos, porque si no nos dejaríamos manipular y terminaríamos traicionando también a Dios. Dios no quiere que amemos al prójimo de cualquier manera. Dios quiere que amemos al prójimo como Él lo ama. Y si yo todavía no tengo una relación profunda con el Señor, ¿con qué autoridad voy a decir que mi amor por el prójimo es correcto? Si yo traiciono a Dios y en lo secreto le soy infiel, ¿con qué autoridad y qué cara y qué lógica voy a decir que mi amor por el otro es el adecuado? Nunca. Es una mentira. Si yo no soy capaz de amar a Dios, de serle fiel a Dios, que me lo ha dado todo, ¿qué amor verdadero le voy a dar al otro? Eso es mentira. El dominio de la caridad es lo que da la pureza al corazón. Primero a Dios con todas las fuerzas de nuestro ser y después al prójimo desde Dios. Aparecida nos recordó eso cuando dijo cómo éramos auténticos discípulos y misioneros en esa misión de transmitir
de dar amor, de dar ayuda al otro. Y decían, parecía, nosotros primero tenemos que llenarnos. Y después de que nos llenemos, vamos y damos. Por eso creer a esos apostolados hoy así, tan inmediatistas y rebuscados. Cristo estuvo 30 años en Nazaret formándose, nutriéndose del amor del Padre antes de ir a evangelizar. Por eso Él va a decir, llegarán y dirán, Señor, en tu nombre predicamos. Y dirá, no los conozco. Marta, Marta, te agitas en muchas cosas y hay necesidad de pocas. Mejor dicho, de una sola. María, que se quedó a los pies del Señor escuchándolo, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. El dominio de la caridad, en ese amor a Dios, fidelidad a Dios. Nosotros no podemos ser tan tontos y ciegos de creer todo lo que nos digan de Dios y todo lo que nos digan de amor, y menos a personas que no son coherentes, que no son consecuentes. Sería el grado más alto de la estupidez irracional dejarnos llevar por quienes no son coherentes en el amor al Señor, en la fidelidad al Señor. Es que eso es de lógica psicológica natural. Cuando un joven adolescente tiene capacidad de conciencia y ve a su mamá que no es coherente con lo que le dice con sus palabras, lo dice abiertamente, es que tú no eres coherente con lo que me dices. Y de hecho eso va generando una herida y se mete un espíritu de rebeldía ahí y dice, me resisto a hacer lo que tú dices, porque como tú no eres consecuente. O a un papá, lo mismo. ¿Por qué le cuesta a tantos sacerdotes la obediencia hoy a sus obispos? Por ese espíritu de rebeldía. O tantos formando a sus formadores. Porque vienen con una herida dañada, afectada históricamente, que se les generó en la historia de muchas inconsecuencias en las autoridades que tuvieron en sus hogares. Y muchos llegan movidos por ese espíritu de rebeldía, enfermos de afuera. Es que el problema no es que lo tengan en una orientación formativa, la enfermedad la traen de afuera. Por las incoherencias que recibieron al interno de sus hogares. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Ustedes y yo tenemos que ser testimonio. Ese es nuestro deber. La gente que nos ve venir a misa espera mucho de nosotros. Muchísimo. Y a los religiosos y las religiosas que nos ven vestidos con un hábito todos los días, haciendo la liturgia de las horas, asistiendo a la Eucaristía, la gente espera mucho de nosotros. Y a los sacerdotes que nos ven subiendo todos los días al altar con los ornamentos, el clériman, las sotanas, esperan mucho de nosotros. Y si no estamos viviendo coherentemente, no podemos caer en el orgullo de decir, mejor entonces no, porque eso sería peor. Mejor no lo sigo intentando. Al contrario, esto nos tiene que empujar a ser fieles, porque tenemos un deber muy grande. Recuerden que queremos estar dentro de los 144,000 para cantar el cántico nuevo. Cuando uno le pregunta a la gente quiénes quieren ir al cielo, todos tienen la esperanza de llegar al cielo. ¿Quiénes quieren la salvación? Todos tienen la esperanza de la salvación. Pero ¿quiénes están dispuestos a ajustar su inteligencia y su voluntad
a las exigencias de Dios para llegar al cielo, ahí sí. Por eso hay católicos que se han inventado otro evangelio, sacerdotes que se han inventado otro evangelio, religiosos y religiosas que se han inventado otro Dios a su manera, como a ellos les parece, como su corazón cerrado les parece. Y eso es muy grave, gravísimo. Porque una persona que quiere vivir en el mal y que se acostumbró a vivir en el pecado y que se acostumbró a vivir en el error y que se acostumbró a vivir una vida relajada, faltándole a los mandamientos, ténganlo por seguro que esa persona se va a construir rapidísimo un evangelio a su manera, se va a inventar un Cristo a su manera, se va a inventar un Espíritu Santo a su manera, se va a inventar un Dios Padre a su manera. ¿Basado en qué? En su visión corrompida. Y esa es la imagen de Dios Padre que tiene, la imagen de Jesucristo que tiene, la imagen de Espíritu Santo que tiene, la imagen de la Virgen que tiene. Por eso, cuando nos hablan de la Virgen o de San José, no todos coincidimos en la misma manera de ver a San José y a la Virgen. Porque cuando uno tiene el corazón dañado, uno proyecta eso y enseña eso y transmite eso. Viene el segundo dominio, que es el de la pureza afectiva y sexual. Nosotros no podemos vivir una sexualidad corrompida, ni siquiera desde la imaginación ni desde el pensamiento. El modo de pensar nuestra vida sexual como hombres y mujeres tiene que ser puro, al estilo de Jesucristo. Cuando Cristo miraba a los niños, no los miraba como un apetito de placer sexual, jamás. Los miraba como unos tesoros muy grandes creados por Dios Padre, como unas perlas preciosas que había que cuidar y proteger. Incluso los abrazaba porque había que cuidarlos de cualquier tipo de amenaza. Cuando Cristo, Jesús, nuestro Señor, hombre, varón, sexuado, miró a la mujer, la miró como una perla preciosa creada por el Padre, como un templo que había que cuidar y proteger, como una obra de arte muy fina que había que cuidar de todas las maneras, como un templo donde Dios Padre habitaba, y por eso había que contemplar la belleza de Dios en la belleza humana. ¿Ustedes creen que por qué el Señor descrestó a tantas mujeres que se habían sentido utilizadas, maltratadas, cuando muchos hombres las habían mirado, solamente con la mirada ya las ultrajaban, porque las miraban como una complacencia de apetito sexual? ¿Y cómo son las miradas de muchos hombres hoy frente a la mujer? Tienen la capacidad de mirarlas como esas joyas preciosas, valiosas, creadas por Dios, revestidas de pureza, de inocencia, de belleza, de esa belleza sublime con la que Dios ha revestido la mujer, participándole de su imagen y semejanza y dejándonos ver en la belleza de la mujer, la belleza misma de la iglesia que Él adorna y embellece continuamente. Cuando un esposo mira a su esposa, la mira así. ¿Es capaz de contemplar esa belleza sobrenatural de Dios? ¿O lo que se le estimulan son otras cosas? Miren cómo está hoy la vida matrimonial. En la relación conyugal, la Iglesia claramente lo dice.
El apetito instintivo no puede ser un fin en la relación conyugal. Así estén casados. Un esposo no puede mirar a su esposa cuando se va a unir a ella para obtener apetito instintivo, porque eso ya hace pecaminosa la unión conyugal, así estén casados. El fin es claro, son dos. El fin unitivo, que es una espiritualización de su dimensión conyugal, y el fin procreativo, los hijos. Por eso tenemos que orar tanto por los esposos, porque para ellos es muy duro y hay que comprenderlos. El sufrimiento que viven los esposos hoy por poder llevar una vida de acuerdo a la santidad de Dios es muy duro, porque hoy más que nunca son atacados por todo tipo de sensualidades y tentados solo a la sensualidad. Y sufren mucho los esposos que quieren llevar una vida santa en su vida conyugal. Y sufren mucho las esposas, porque la sofocación del momento es espantosa. Nosotros, por ejemplo, acá como consagrados, tenemos muchas ventajas, que por lo menos aquí en la comunidad nos cuidan mucho el uso de los medios de comunicación. ¿Y qué tal que no fuera así? ¿Qué tal que no fuera así? Es un regalo. Y eso que hay religiosos que ven eso como una opresión, qué pesar. Qué pesar. Hay que cuidar la pureza sexual. Una mujer tiene que aprender a ver en el hombre la imagen misma de Dios. Esa pureza que da seguridad, que protege, que ampara. Esa dimensión paternal. Él no es un cajero automático porque hay esposas que son así. Solamente los miran como proveedores de materia prima, material, sí, platica. Y mientras me dé para mis caprichos femeninos, no importa, que me pida lo que sea. Y hay esposas incluso que para poder obtener plática para esto, permisos para esto, son capaces hasta de entregar su pureza sexual. Es una prostitución. Y la mujer, cuando es débil y está desordenada, se vuelve manipuladora con estas cosas, que válgame Dios. Porque en su psicología desordenada sabe cómo puede manipular a un hombre. Eso es espantoso. Y se vuelven sensuales. Y se vuelven provocadoras. 9º y 10º mandamiento, muy importante, fruto del amor de Dios para cuidar estas dimensiones sexuales. A veces hasta delante de mí se les salen inconscientemente esos comportamientos. Yo veo esposas que son de una manera con sus esposos y cuando necesitan algo, ay mi amor, yo lo he visto con mis propios ojos, ay mi príncipe, esto sí. Yo por dentro digo, Dios mío, bendito. Una vez una se dio cuenta porque a mí se me exteriorizó espontáneamente y cogía la risa. ¿Sí? La mujer cuando está desordenada no está buscando la santidad, no quiere la santidad, es un peligro. La única forma que la cuida, la protege a ella de ser una manipuladora,
con el hombre es que esté buscando la santidad, que quiera ser santa, que se esfuerce por ser santa, que esté dispuesta a asumir humillación, cruz, desprecio, por amor al Señor. Es lo único que la purifica de eso. Miren, hasta sacerdotes, pobres sacerdotes en parroquias. Cuando un sacerdote cae en manos de grupitos de mujeres, y no estoy hablando solamente del ámbito sexual, del ámbito afectivo, ¿sí? Se vuelven las mandonas, son controladoras y quieren manejar al sacerdote a su manera. Y vaya a ver si el sacerdote, es que esto se ha hecho, y si no ha hecho así, le hacen la vida imposible. Yo conozco sacerdotes, me ha tocado hablar por sacerdotes que les hacen la vida imposible, y no crea que son jovencitas, viejitas que ya están acostumbradas a manejar las cosas a su manera, y válgame Dios, eso es una... y hacen sufrir a los sacerdotes, y hay sacerdotes que han dejado su ministerio por eso. Eso es espantoso, cuando no se tiene bien orientada la afectividad, cuando no se está buscando la santidad, cuando no es, y no a cualquier santidad, porque algunas dicen, no, es que estos son mis criterios para ser santo. No, es que no son tus criterios, es que tú tienes que ajustarte a los criterios de santidad establecidos por Dios. Eso es así. La vida comunitaria es muy compleja en todos los ámbitos, en los ámbitos parroquiales, en los ámbitos sociales, en los ámbitos eclesiales, en los ámbitos de la vida religiosa, en los ámbitos de la vida familiar. Cuando una esposa no busca la santidad, ajustarse a la santidad de Dios, cuando un esposo no está buscando ajustarse a la santidad de Dios, cuando un religioso no está buscando ajustarse a la santidad de Dios, cuando una religiosa no está buscando ajustarse a la santidad, válgame Dios, prepárese. Es muy difícil cuando todos no caminamos para el mismo lado. Y a todos nos está haciendo llamado el Señor para estar entre los 144,000 que tenían la marca del Cordero y de Dios Padre. Porque hay un versículo más adelante, hoy no lo trae la liturgia, pero ustedes lo pueden ir a leer todo este capítulo 14. Dice, ¿quiénes son estos? Los que no se mancharon con impurezas sexuales ni con idolatrías. Y viene otra pureza muy importante para nosotros hoy. Las tres son un matrimonio. La pureza de la fe, la pureza doctrinal. Cuidado con tantos errores doctrinales. Cuidado. Cuidado con esas enseñanzas laxas, basadas en la misericordia, pero que anulan la justicia. Cuidado. Cuidado con esa misericordia que asume el pecado como parte de la debilidad humana. Cuidado, porque San Pablo nos dice que él experimenta la debilidad, pero no cayó. No se dejó arrastrar, era un aguijón en la carne que lo abofeteaba y lo hacía sufrir, pero prefirió suplicarle al Señor para no caer. Hay unos que ya no le suplican al Señor para no caer, sino que le dan gracias por aceptarlos así. Porque ya se inventaron un Dios tan misericordioso que hacen fiesta y se sienten plenos porque este Dios que ellos inventaron les aplaude. ¿Y saben qué es lo más grave? Dice San Pablo, que estos se han corrompido y van y corrompen a los demás con sus enseñanzas. Cuidado. Pureza doctrinal para cuidar la pureza del corazón. Y hoy es muy fácil, porque tienen una apariencia de bondad, de humildad, tienen una apariencia de santidad,
Pero uno se da cuenta cuando no es la santidad de Dios porque no se ajusta a las exigencias de Cristo. Estos, por ejemplo, nunca van a hablar de un Cristo que llegó al atrio del templo y comenzó a volcar mesas y hizo látigo de cordeles y comenzó a arrojar todo lo... Estos no hablan de eso, no les gusta, porque ya tienen un Cristo a su manera. Estos no hablan del Cristo que reprende la hipocresía y va y enfrenta francamente a los fariseos y les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados, razas de víboras. De hecho, el mismo Cristo se sorprende de esta falacia fariseica porque dice: no hay árbol malo que pueda producir frutos buenos. Pero Cristo se asombra y dice: pero estos, yo no entiendo cómo hacen, pero dan una apariencia de bondad que todo el mundo cree que son el fruto bueno. Y así hay muchos dentro de la iglesia, muchos, no pocos. Hablan maravillas en los púlpitos. Eso sí, basados en la misericordia, en la compasión, y nos dicen tranquilos que cuando muramos todos vamos a pasar para allá. Y anulan la verdad de Dios, la verdad doctrinal, porque todos vamos a estar ante un juicio antes de entrar. Y ya nos enseñó el Señor en su palabra que hay 3 puertas, y esas 3 puertas conducen a un destino, y que allá cada uno de nosotros se va a dar cuenta cuál es la puerta que se merece y que le toca. De acuerdo a esto, a que nos hayamos ajustado a las exigencias de la santidad de Dios. Y una puerta conduce al cielo, la vida eterna y plena con el Señor, la otra conduce al purgatorio y la otra al infierno. Porque es que para estos que predican esta falsa misericordia, ya no existe infierno. Y si existe, está vacío, no hay nadie allá. Porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, que nadie se condena. Y contradicen el dogma, ¿sí?, que nos trae el credo, cuando dice que está constituido como juez de vivos y muertos. Y contradicen la ley divina, que dice que pondrá a unos a su izquierda y a otros a su derecha. Y contradicen la verdad del Evangelio. Por eso nosotros tenemos que darle gracias al Señor, que hoy nos ofrece la oportunidad de entrar por la puerta angosta. Porque quien no haya hecho la voluntad del Señor en esta tierra, o tendrá que purificar, o tendremos que purificar mucho en el purgatorio, o podemos perdernos incluso hasta la salvación. Ya en el purgatorio hay salvación. Tocará sufrir mucho más de lo que se sufre acá, pero bueno, por lo menos nuestros hermanos en el purgatorio están sufriendo, pero en cualquier momento pasarán a la vida eterna. Pero Dios no quiere eso. Dios lo tolera, pero no lo quiere. Él quiere tenernos con Él. Como Él nos creó para ser felices, la alegría de Dios es vernos felices a nosotros. Eso es como cuando un papá ve a su hijo contento haciendo cosas buenas. Esa es la plenitud de ese papá. Dios quiere tenernos con Él. Le dijo a Conchita Cabrera cuánto sufría, porque le dijo que habían sacerdotes en el purgatorio, religiosas y religiosos. Bueno, y hay gente que se escandaliza de esto. Esto es una revelación privada, nadie tiene obligación de creerlo. Pero hay un Papa San Gregorio, tuvo una visión. Y esto ya es tradición. Esto ya no es revelación privada. Una religiosa se fue para el purgatorio y se le apareció y le pidió, le dijo: necesito 30 misas seguidas,
sin interrupción. Y el Papa la celebró. Y cuando celebró la última misa, que es lo que llamamos hoy tradicionalmente las misas gregorianas, de ahí viene. Cuando celebró la última misa se le apareció la monjita llena de luz y le dijo: ya entré al cielo. Se apareció a agradecerle. Pero se imagina una pobre alma del purgatorio que no tenga posibilidad de aparecerse y decirle a nadie: vea. Y eso que fue un papa bueno que le creyó, sí. Alguien que no, y no ofrezca esas 30 misas. Hasta que alguno las ofrezca por ahí. San Bruno, el fundador de los cartujos, conoció un profesor aparentemente muy bueno. Lo que pasa es que por eso la vida cristiana no se basa en las apariencias. Y entonces fue al velorio, porque todo el mundo ahí en el velorio, un hombre bueno que había vivido bien, y en medio del velorio se para, no se sienta. Y dice: recen por mí que estoy en el juicio. Y vuelve otra vez y se declina, ¿sí? Y todo el mundo asustado y a hacer penitencia. Y él se asustó y comenzó a orar. Dijo: ya no recen más que me condene. Para él miraba la vida cristiana de otra manera. Y dijo: yo no puedo seguir viviendo lo mismo. Y se fue a hacer oración y penitencia. Hoy hay muchos católicos que creen que el cielo nos lo ganamos deportivamente, tomando Coca-Cola y comiendo papitas fritas. Y por ahí derecho palomitas también, ¿sí? Y no saben lo que nos estamos jugando. Una vez alguien me decía: padre, es que con esos lenguajes mata la esperanza. Si te la mata es porque nunca has tenido esperanza cristiana. Tal vez tenías otro tipo de esperanza, no la cristiana. Porque al que tiene esperanza cristiana, esto solo le produce gratitud. Que todo un Dios tan bueno venga a hablarle con tanta verdad y le esté diciendo: hoy puedes convertirte. Si a alguien esto le produce tristeza, le produce desánimo, es porque nunca ha tenido la esperanza puesta en Dios. Ha vivido con otro tipo de esperanzas, no en el Señor. Y eso lo demuestra. Porque San Bruno vio esto como una oportunidad y se le agradeció al Señor toda su vida. Porque fue lo que lo despertó. Si que nos hablen de las postrimerías hoy nos desanima, es que nunca hemos vivido en el Señor y para Dios. Porque cuando uno se encuentra un padre que viene y le dice antes del destino final: mira lo que te puede pasar. Yo les voy a contar algo, alguna vez lo conté en una homilía y lo voy a contar también. En pandemia, cuando el Señor me permitió estar 14 días, me mandaron de migración porque estaba en otro país y tuve que llegar, y de migración me mandaron a aislarme solo. Para mí fue una bendición porque me fui a orar con el Santísimo, celebrar la Eucaristía en la mañana y en la tarde. Y yo tuve una iluminación de conciencia en esos días. Y el Señor me mostró clarísimo: si sigues viviendo tu ministerio, ¿sabes por qué yo estaba rehusando a predicar? Yo sabía por qué. De hecho, yo no hacía homilías, los hermanos son testigos, aquí yo no les hacía homilías, y de vez en cuando hacía. Y el Señor: si rehusas, mira para dónde te vas a ir. Y me lo mostró clarísimo. Iba a pagar purgatorio, pero allá en los estados más recónditos. Por eso yo no puedo callar ya, ¿sí? Porque si callo, ya Él me lo mostró y le doy gracias que me haya mostrado.
Y yo me sentía bien porque decía, pues yo mi ministerio sacerdotal es íntegro, mi vida religiosa, yo la he vivido en medio de las imperfecciones y debilidades que tengo muchas imperfecciones, moralmente la he vivido íntegra, Mira para dónde vas. Yo de verdad, esto no puede ser de Dios. Esto sí, soy yo el que te lo... Míralo. Purga todavía, yo ya soy consciente que todavía me toca chupar purgatorio, pero ya no tanto como antes, ¿sí? Y esto para mí fue claro porque yo había leído un libro, estaba leyendo un libro, leí una parte que se llama El Pastor de Hermas. Y el Pastor de Hermas es un padre apostólico, no es ni siquiera nada de revelaciones privadas, es un padre apostólico del siglo I. Ustedes lo pueden encontrar, se llama así Pastor de Hermas. Y en una visión le muestran al Señor que está muy enojado con él. Y Hermas creía que era un cristiano converso de esos integrales. Y vino el Señor y le encontró defectos. Un día miró a su ama y solamente la miró y dijo, porque él estaba aburrido con su esposa. Y dijo, esta es diferente a mi esposa, si esta fuera mi esposa y no la que tengo ahora. Y el Señor se apareció a reclamar. Y él creyó que el pecado más grave que había cometido era ese. Y se le apareció una viejecita y le dijo, ese no es el más grave, Hermas. El más grave es que tu esposa va para la perdición y tus hijos y tú no los corriges. Y Dios está muy enojado contigo porque has omitido corregirlos. Imagínense nosotros los sacerdotes, dice San Gregorio, por eso digo que fue el Señor, porque el San Gregorio de Niza lo dice también, ay de aquellos pastores que fundamentados en una falsa prudencia callan cuando deben hablar. Y así hay muchos obispos y sacerdotes. Las almas para la perdición y calladitos para que no hayan problemas. Y la gente feliz con esos discursos, yéndose por las vías de la perdición. Y dice San Gregorio Magno, ay de aquellos pastores. Y eso va para nosotros religiosos que tenemos el cuidado de las almas también. ¿Cómo aconsejamos a la gente? Para las religiosas, para los papás de familia con sus hijos, para las madres de familia con sus hijos. Ay de aquellos pastores que basados en una falsa prudencia callan cuando deben hablar. Y por miedo a perder la estima, dice él, la estima de sus súbditos y de la gente, se quedan calladitos. Y esta mujer del Evangelio dio todo lo que tenía para vivir. Ay, es que ya esta persona no me vuelve a apreciar. Ya esta persona no me vuelve a admirar como me admiraba. Y es verdad, el Señor le va quitando todo eso. Yo recuerdo, para mí es una lección grandísima. Las primeras Eucaristías que yo celebraba recién ordenados antes de pandemia, eso era. Ahora no tanto. ¿Por qué? Esta mujer dio todo lo que tenía para vivir. Nosotros tenemos que arriesgar todo, hasta la simpatía de las personas y hasta de nuestros queridos. Por eso el Señor nos dijo estos días, no se preocupen, podrán perder padre, madre, hermanos, hermanas, esposo, esposa, por mí, no se preocupen. Yo después se lo retornaré. La pureza en la verdad. No podemos ajustarnos a los criterios de este mundo. Y una de las cosas que le tendremos que dar cuentas al Señor es los pecados de omisión, de no corregir con amor al que va por las vías del error. Uno de los pecados más graves hoy, ¿sí?, por los que tendrán de dar cuenta muchos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, formadores, es la omisión de la verdad, dejar a la gente que vaya en el error. De eso tenemos que dar cuentas, porque tenemos una responsabilidad muy grande con nuestro prójimo. Cuando una mamá deja de corregir,
para ganarse la simpatía de sus hijos. Y a veces entre los mismos esposos se dan esas competencias. Unos que se vuelven la amargura del paseo porque están a toda hora recordando las santidades de Dios, y otros no, eso no, pero preste atención, eso tampoco tiene que ser así. Y se gana la simpatía de los otros porque son laxos. ¿Para dónde vamos? Todos vamos para el mismo juicio. Y allá nos vamos a encontrar. Cristo fue claro y franco. En fin, este momento es un regalo muy grande. Hoy nosotros nos estamos preguntando, Señor, ¿cómo hago para ir al cielo? ¿Cómo hago para llegar a la santidad, a la plenitud? ¿Qué dice el Señor? El de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos de esta tierra, ni jura contra el prójimo en falso, porque no corregir al prójimo es jurar, dejarlo que se pierda. Entonces, démosle gracias al Señor, que nos habla tan claro y que quiere tanto para nosotros. Y no dejemos de abrirle nuestro corazón a la palabra del Señor, que nos quiere llevar a la santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.